Bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y quien les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Tribuna. ¿Existe la suerte en el fútbol? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Franco? Encantado de participar en el 15º episodio de Para la Tribuna. ¿Quién lo hubiera dicho, Franco, que llegaríamos tan lejos? Sí, episodio 15, la niña bonita, habría que jugarle a la cabeza a ver si tenemos suerte. Bueno, y hablando de suerte, justamente este episodio tratará sobre ese aspecto a veces tan subestimado por algunos y tan sobreestimado por otros. ¿Se tiene que tomar en cuenta la suerte en el fútbol? ¿Es un factor decisivo? Y aún más, ¿existe realmente la suerte o es solamente una quimera? Bueno, eso es lo que trataremos de averiguar en el presente episodio. Cuando uno piensa en suerte, piensa en la suerte de campeón, esa suerte que se va dando a lo largo de un campeonato, o también esos partidos que se van dando y a veces, usé tal pilcha, hice los cuernitos, como decía Mostaza, o me puse, en la media, creo que era un talco o algo que se ponía en Coco Basile también. Bueno, diferentes cosas que se dan como para pensar que la suerte está a tu favor y tener confianza en ganar el partido a través de cosas extrafutbolísticas, como es justamente el tener suerte. Bueno, una de las formas de denominar a la suerte en el fútbol, muy popular aquí en el Río de la Plata, son las cábalas. Y justamente para comenzar este episodio, vamos con el primer segmento, que es un video de la señal sudamericana TNT Sports, una serie de segmentos que se llama Fútbol Z. En esta cuestión de la cábala nos explican su significado, su origen y todo lo que rodea a la cábala dentro del mundo del fútbol. Vamos a escuchar este segmento de Fútbol Z de TNT Sport en la narración de Ángela Lerena con comentarios de Pablo Giralt. La mala suerte sí existe, o las malas rachas. Cuando hablamos de cábalas, hablamos de pensamiento mágico, pero es parte del ser humano. Superstición, término que significa fe errónea. Los teólogos y burgueses decían que la superstición se contrapone a la fe verdadera y se relaciona con la magia primitiva. Cábala, de origen hebreo, Kabbalah, literalmente significa recibir. El concepto refiere al conjunto de doctrinas que, mediante el esoterismo, pretende revelar el mensaje de Dios y del mundo. A principios del siglo XX fueron los españoles de origen vasco los que, con la gran inmigración, introdujeron en nuestro país el término cábula, que más tarde derivaría en cábala. Ese pensamiento mágico se convertiría en una práctica capaz de darle sentido y esperanza a sus vidas. Ahí tiraron agua bendita, ¿ves? Mira. Lo cierto es que a partir del siglo pasado, la cábala ha dejado de ser ocultada y hoy en día cualquier persona puede convertirse en cabulero o cabulera. La cábala es una sumatoria de cosas. Es la sumatoria de la esperanza, de la fe, de la confianza, de imaginarte algo que se pueda concretar. Es una palabra un poco más profunda que lo que en definitiva significa, a mi entender. La mitad de los argentinos cree en el destino y en los ángeles. 2 de cada 10 le otorgan crédito a los fenómenos paranormales. El 16% a la brujería. Y 4 de cada 10 deportistas tienen comportamientos supersticiosos antes de salir a la cancha. Podríamos decir que para un amplio sector del fútbol no solo se gana con estrategias, planteos tácticos, ideas y goles. A veces también brota la creencia en fuerzas sobrenaturales y poderes invisibles. Pero sin duda una de las características más destacables es que hay tantas cábalas diferentes como personas hay en el mundo. Las cábalas sin duda no tienen límites. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para ganar? Creo que en las cábalas podemos depositar diferentes cosas. Para algunos será depositar cierta seguridad, para otros será depositar cierto control del miedo. En el fútbol, cuando vos decís suerte, muchos se ofenden. Dicen, no, suerte, no. La suerte es algo que pasa esporádicamente
es la única forma de poder interpretar determinados momentos. Cuando hablamos de cábalas, hablamos de cualquier cosa que hagas en la vida va a tener cierto porcentaje de suerte, pero el porcentaje de suerte es bastante reducido. Bueno, las cábalas apuntan a ese porcentaje. Tengo una pregunta, Franco. ¿Vos te considerás cabalero o cabulero? En cierto sentido sí, la verdad que sí, son poquitas, aunque a veces soy demasiado rencoroso hasta con las cábalas, porque de repente si ya no funcionan alguna vez, hay gente que igual dice, cuando no funciona la cábala, como que también trata de endiosarla y de que pasó por otro criterio el error, quizá no lo hice como tenía que hacer a la cábala, quizá no fue el mismo protocolo, etcétera. En mi caso, cambio y otra vez vuelvo a buscar, busco otra cábala nueva, aunque casi siempre duran por campeonato las cábalas mías. Pero sí, soy bastante cabulero. Se conocen a varios personajes en el mundo del fútbol que son bastante cabuleros. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Luis Felipe Scolari. No me acuerdo bien cuál era la cábala que tenía. Una de las tantas cábalas que seguramente debe tener, porque al igual que vos, Franco, como le pasa creo que al 100% de los cabuleros, cuando les deja de funcionar la cábala, crean o no en ella, cambian a otra hasta que vuelve a fracasar esa cábala y vuelven a cambiar y así sucesivamente. Pero me acuerdo que Scolari era bastante dado para las cábalas y le termina fracasando justo en aquel fatídico 7-1 en el que cae la selección brasileña frente a Alemania. El tema de las cábalas como que si bien da suerte, como que parece un presagio, como una sentencia implícita de que esa suerte sí o sí tiene un final, porque yo hasta ahora no conozco ninguna cábala que sea infinita. Todas las cábalas en el corto, mediano y difícilmente largo plazo terminan fracasando. Hay que también, cuando estamos hablando de esto de las cábalas, está bueno aclarar que hay que diferenciar el tema de la persona cabulera y la persona rutinaria. Porque está la persona rutinaria, los técnicos que capaz que son rutinarios, algún técnico que quizás esté escuchando y diga, bueno, yo hago, no sé, cada vez que entro al banco, primero voy y saludo a los jugadores y no sé, o me siento del lado derecho. Ya si me siento del lado derecho ya es cabulero, pero si digo... Pero no por una cuestión de suerte. Pero a veces no es por una hay movimientos o cosas que se hacen por una cuestión de seguridad, de no fallar en ciertos aspectos, pero que no basan eso justamente en que les pueda traer suerte, sino seguridad para no errarle. Son dos diferentes cosas, el cabulero al rutinario. Claro, si me preguntás a mí, yo soy un cabulero de la primera hora. Si bien hay algunos que lo van a cuestionar, seguramente los que nos estén escuchando dirán no, eso no existe, otros, bueno, estarán ahí un poco entre que sí que no y otros dirán que sí, también estarán de acuerdo conmigo. Yo particularmente soy bastante de sentarme en un determinado lugar, de, por ejemplo, utilizar el sombrero con los colores de mi club, utilizar la camiseta si lo va bien. Si voy a la casa de un amigo a ver un partido, bueno, yo me siento en determinada posición, mi amigo se sienta en determinada posición, y si nos va mal en el segundo tiempo, invertimos la posición de repente en el sofá del living. Cosas que parecen detalles pequeños, como decía en el audio que escuchamos anteriormente, pero que a veces nos dan cierta seguridad. Más allá de la fortuna, se cae también un poco en eso que vos describías de lo rutinario, de que te genera cierta seguridad de decir, bueno, yo con esta conducta propia, no sé cómo, pero transfiero una energía que hace que a mi equipo le vaya bien y yo me siento mucho más seguro dentro de la seguridad que uno puede sentir cuando uno ve un partido, y más un partido de gran trascendencia, para que el cuadro pueda ganar. Yo como cabulero, no sé si, como describía Ángela Lerena, pretendo revelar el mensaje de Dios y del mundo. Yo pretendo que mi equipo gane. Y generalmente la cábala me lo permite. No sé si es por la cábala o simplemente por una cuestión psicológica personal. Sí, obviamente como el propio cabulero sabe y entiende que quizás no haya alguna comprobación empírica de que funcione la cábala, porque si vamos justamente a lo más lógico sería que en realidad se ganaron por otro aspecto, no porque vos estabas sentado en determinado lugar, que también me pasa, por ejemplo, con la forma o lugar de sentarme, como a ti. Pero en una parte, cuando menciona Ángela Elena lo de esoterismo, esoterismo es justamente, viene de dos palabras, aparte del sufijo, ismo, viene de dos palabras
como son eso y teros. Eso que vienen del griego, que eso es adentro, teros es interior, o sea, ambas palabras serían sinónimos de algo como interno, de la fe, de la ¿No creencia. tiene que ver eso con la estación y teros con el animal? ¿Cómo? ¿O me estoy confundiendo? Si me estoy confundiendo, no sé si eso es por la estación y tero por el animal. No es ninguna de las dos cosas, aunque si no te da la nafta con justamente la suerte, vas a tener que jugar bien. Y los teros están siempre en la cancha de fútbol, es un lugar habitual para los teros, pero nada que ver tiene con lo futbolístico en este caso, ni tampoco con la suerte. La de rugby. Ni tampoco sabe también la suerte que tengas del cuadro de rugby y tal, selección uruguaya también. Pero va al interior, va a eso al interior la fe, en la cuestión que puede transformarse en algo externo. Pero hay veces que también la suerte te toma desde el punto de vista externo, o que te influencia algo externo, como pasa en el próximo audio. Vuelvo al primer audio para enganchar con el segundo. En el primer audio, cuando Ángela Lerena lanza una catarata de datos, dice que si bien el 50% de los argentinos creen en el destino y en Los Ángeles, solamente el 16%, si no estoy mal, o el 10% cree en la brujería, un porcentaje aparentemente bajo. Sin embargo, hay muchas veces en las que se recurre a los brujos para realizar conjuros en el fútbol, o hay veces en las que parece que existe realmente la brujería en el fútbol y hay ejemplos que parecen asegurarnos de que eso es así, de que realmente existe una cierta brujería, una cierta maldición, porque el fútbol no solamente se trata de la búsqueda de la buena suerte, sino que también se trata de evitar caer en la mala suerte, en la mala racha o en la maldición, como osan llamar algunos. Este es el caso del Benfica. El Benfica, como todos saben, un cuadro muy popular, no solamente en Portugal, sino a nivel europeo y en el mundo, múltiple campeón de Europa, el equipo de la Pantera Eusebio, pero que sin embargo desde hace bastante tiempo, hace ya unos 59 años para ser exacto, arrastra una maldición supuestamente, según la cual no puede ganar torneos continentales, torneos internacionales a nivel europeo. Vamos a escuchar el siguiente segmento de la televisión mexicana, en la que explica un poco más el caso de la maldición del Benfica, para que aprendan sobre un detalle que es escuchar para creer. Y siguiendo con este tema, la maldición de Bela Goodman pesa aún sobre las Águilas del Benfica, quienes perdieron, como ya le comentamos, ante el Chelsea la final de la Europa League. Vea usted de qué se trata esta maldición histórica, que es, la verdad, una pena para la afición de las Águilas. En el mundo del fútbol hay historias legendarias y una de ellas es la de la maldición de Bela Goodman, técnico húngaro que logró ganar 2 ligas de campeones de Europa con el Benfica de Portugal en la década de los 60s, forjando un equipo histórico de la mano de la Pantera Negra Eusebio. Goodman llevó la gloria al Benfica, pero al momento de pedir un aumento se lo negaron. Terminó por irse, no sin antes maldecir al equipo con la siguiente frase: sin mí, el Benfica no ganará un título europeo en 100 años. Maldición que se ha ido cumpliendo con el paso del tiempo. Y hoy en Ámsterdam volvió a aparecer el espíritu de Bela Goodman. Han pasado 52 años y el Benfica ha perdido 7 finales europeas. La de 1963 contra el Milán, la del 65 ante el Inter de Milán, la de 68 con el Manchester United. En 1988 perdieron con el PSV Eindhoven. En 1990 con el poderoso Milan de nueva cuenta. Y la Copa UEFA del 83 ante el Anderlecht de Bélgica. Y este miércoles, otra vez la maldición volvió a ser presa de las Águilas Lisboetas. Una final más perdida, una tristeza más para su apasionada afición. Goodman murió en 1981, pero su legado y maldición perduran en la historia del fútbol. Sin duda, una historia increíble, paranormal. Exactamente, bueno, creer o reventar, son cosas anécdotas que han pasado, como esto de Bela Goodman, y también el caso de la promesa de Argentina en aquel momento, en 86, que después... La Virgen de Tilcara, ¿puede ser? No me acuerdo qué virgen era, pero sí era por una virgen que tenían que ir los jugadores, y cuando volvieron y jamás volvieron a ir,
y a partir de ahí nunca más ganó estuvo dos veces enseguida en el 90 y y hace poco otra vez a punto de salir campeón, pero jamás ha podido salir campeón del Sí, mundo sale una vez más. campeón, Franco, recordemos, sale campeón en el 91 la Copa América de Chile, en el 92 la Copa Rey Alfad, luego renombrada la Copa Confederaciones en Arabia Saudita, luego la Copa América del 93 en el Ecuador, y allí se acaba la racha. Porque aclaremos que esta maldición argentina no abarca a torneos sub-23 como los Juegos Olímpicos recientes o torneos sub-20 o sub-17. Y esas Copa América, esas excepciones, pero que no. El Mundial estuvo ahí a punto y hay que también, otro ejemplo que se puede dar también alrededor del fútbol argentino, pero de la brujería positiva sería el Brujo Manuel. ¿Te acuerdas del Brujo Manuel en el 2009? El pincha campeón de la Copa Libertadores con el Brujo Manuel en la cancha. Claro, el Brujo Manuel que no solamente estuvo partícipe allí en aquella gesta del 2009 del equipo Pincharrata, sino también en la Copa Sudamericana, por ejemplo, de Independiente en el año 2017 y me parece que en un par de campeonatos más. No sé si llegó a ir a Rusia. Ayúdame vos, Franco, creo que él fue. No recuerdo si a Rusia, pero recuerdo de un mundial la imagen, ahora que lo nombraste, sí, de él en algún mundial que acompañó a Argentina. Así ¿No habrá que, ido al de 2014 que estaba Sabela? Que fue técnico claro, de Estudiantes en quizás aquella Copa fue del ese, sí. 2009. Así que, mirá, buenos números y buenos palmarés tienen tanto el Brujo Manuel como Vizcaya en River. O sea, ellos cada lugar que van también les va bien. ¿Decís que Vizcaya apela a la brujería? No, digo que tienen buenos promedios, con lo poco que participan la embocan. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, volviendo al caso de Bela Goodman, este técnico húngaro que ganó absolutamente todo, uno de los grandes técnicos que ha tenido la historia del fútbol, fallece en 1981 en Viena, Austria. Él es húngaro, pero fallece en Austria. Y justamente el Benfica, dentro de las 8 finales europeas que ha perdido desde aquella supuesta maldición, desde aquella supuesta frase lapidaria que lanza el técnico húngaro, juega una final en el año 90, la última final de Champions a la que accede el Benfica contra el Milan, y la juega justamente en Viena, la capital de Austria, justo en la ciudad donde estaba enterrado Bela Gutmann. Entonces Eusebio, ya en aquel momento retirado, pero leyenda del Benfica y que siempre acompaña al equipo luso, fue hasta la tumba de su antiguo entrenador para implorarle que desde el más allá le perdonara la maldición, digamos, tratar de aflojar los rencores con el espíritu de Bela Gutmann. Evidentemente no lo ha conseguido, porque en el 2013 juega una final contra el Chelsea, que es a la que hacía referencia el audio, que la pierde con aquel cabezazo memorable de Branislav Ivanovic en la última jugada del partido, para que el equipo de por aquel entonces Rafa Benítez consiguiera la Europa League. Y al año siguiente vuelve a llegar a la final el Benfica, eliminando a la Juventus de Turín, la gran Juventus de Antonio Conte, que justamente había organizado la final de esa edición de la Europa League en su estadio, tenía todos los preparativos. Benfica se la arruina en la semifinal con Millán Oblak impresionante, llega a la final, la juega en el estadio de Turín contra el Sevilla, que es prácticamente el dueño de la Europa League, y allí el Benfica hace un partidazo, le llega por todos lados, es un claro dominador del encuentro. El Sevilla no vio la pelota, pero el Benfica no pudo pasar del 0-0 y luego en los penales. Evidentemente que en parte la maldición del Benfica y en parte la gesta, la épica, la epopeya que estaba empezando a construir el Sevilla, que gana en esa edición la primera de las 3 Europa League seguidas bajo Emery, hacen que el título se vaya para Andalucía y no para Portugal. Veremos si de acá a 2062 puede Benfica ganar algo y quebrar esa maldición que tanto necesita el club de las Águilas. Sí, sí, es querer o reventar, pero bueno, los sucesos se han dado así y futbolísticamente ha estado muy cerca, como decís vos, o sea, que tampoco desde construcciones futbolísticas decir, mirá, el Benfica después de eso tampoco existió más, dejó de ser un cuadro competitivo. No, fue competitivo, estuvo cerca, futbolísticamente mereció quizá algunos trofeos y todo internacionales y sin embargo no lo logró. Estas cosas también pueden
pueden buscarle el lado de influenciar previamente a los jugadores, por más que no sean parte ni conozcan a Bela Goodman. Es obvio que en el trasfondo de la historia está siempre, y los fantasmas de esa historia siempre lo acompañan en cada final que vaya a jugar el Benfica, hasta que se rompa. Yo creo que el día que se pueda romper esto es cuando también se acaba, ya sea por el hecho de la suerte o por el hecho de lo psicológico en el jugador previo a cada partido internacional o final. Pero es que además, como vos decís, Franco, Benfica ha tenido grandes planteles desde el 62 para acá. Bueno, de hecho, mirá, hacemos un repaso. Llega a la final del 63 contra el Milan, la pierde. Al año, dos años después llega contra el Inter de Milán, vuelve a perder. 3 años en el 68 contra el United, pierde. En el 88 contra el PSV, también derrota. En el 90 contra el Milan, ya dijimos, en Viena, Austria, vuelve a perder. Luego en la Europa League en el 83 contra el Anderlecht, contra el Chelsea en 2013 y 2014 contra el Sevilla. 8 finales al hilo. Parece imposible negar la existencia de una maldición allí. Incluso es increíble porque justamente si uno piensa ahora cuando estamos grabando este episodio, cuando vaya a salir este episodio, el Benfica tiene un gran plantel, tiene un plantelazo. Otamendi en la defensa, Darwin Núñez, que es una aparición sensacional, un jugador que tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, Everton, figura en el gremio de Porto Alegre, es decir, tiene con qué, tiene materia prima y ha tenido materia prima como para conseguir algo, pero bueno, tal vez por cuestiones terrenales o cuestiones paranormales no lo ha logrado. Pero la suerte del jugador y del protagonista. Está la suerte, como decimos, o mala suerte de rachas o criterios extra futbolísticos. Y está también la suerte por parte de los que no son protagonistas del fútbol directamente. Claro, porque no solamente está la influencia de la suerte, del azar o incluso de la brujería, también está la influencia del incentivo, de lo económico, un fútbol que es cada vez más negocio y menos deporte. Y de eso se trata un poco el siguiente segmento que vamos a escuchar. Es un informe de la televisión española, la televisión estatal de España, que data del año 2008 y en el cual repasa un poco la historia de las quinielas deportivas, una forma de apuestas bastante recurrente hoy en día y que ya cuenta con una larga tradición, no solamente en España, sino que en todo el mundo. Vamos a escuchar el siguiente audio y ya hablamos de las apuestas deportivas y su injerencia en el fútbol. La venta de los boletos de las apuestas benéficas conocidas con el nombre popular de quinielas. Aquella nueva lotería semanal, nacida en 1946, caló muy pronto entre el público. Sábado a las 8 de la tarde. Todas las semanas reparte el patronato más de 5 millones de pesetas en premios. Con 2 pesetas, los aficionados al fútbol podían apostar por sus equipos y si les acompañaba la suerte, ganarse un buen dinero. ¡Chuta como sea! ¡Gol! Salvador Reinaldos, máximo acertante de 14 resultados en una... A sus 12 años, aquel muchacho de Palamos consiguió algo más de 700.000 pesetas del año 54. Eran aquellos billetes grandes de 1000 de antes, de 500 y de 100 pesetas, que bueno, que sí, mucho bulto, pero claro, no es el dinero que ahora representaría, ¿no? Este apasionado del fútbol, forofo del Barça y directivo durante años del club de su pueblo, reconoce que aquella quiniela le cambió la vida. Esto permitió pues que mis padres y mi familia vivieran un poco más holgadamente. Tuviéramos la posibilidad de hacer un patrimonio al comprar este solar y hacer la casa y yo poder estudiar. Quien acierte los 14 resultados puede hacerse millonario de un golpe. Al primer supermillonario de las quinielas lo conocimos en 1968. Gabino Moral se ha hecho millonario de 30 millones y encima popular gracias a las quinielas. Un joven agricultor, Gabino Moral, había usado un dado para rellenar el boleto. Su método hizo historia. Cuando alguien con pocas apuestas y parece que con pocos conocimientos de los partidos pone signos extraños y se hace millonario, le llamamos, hombre, este es un Gabino. Las quinielas volverán a ser protagonistas. Durante la década de los 80 las quinielas parecieron sucumbir al envite de la primitiva, pero resistieron el tirón adaptándose. Nacieron las apuestas reducidas, los soportes informáticos y con ellos el esplendor de las peñas. Al Barça, al Madrid, al Sevilla. Jugando con posibilidades y probabilidades, esta peña ha conseguido la quiniela mejor pagada hasta ahora.
más de 9 millones de euros. Hoy en día la quiniela es una inversión. Pues bueno, las personas, en lugar de tener un fondo de inversión que no lo viven ellos directamente, como puede ser el de un banco, pues en el mundo de las quinielas, pues bueno, tienen la posibilidad de cada domingo de disfrutar o de sufrir. Como inversión o como juego, cada semana 2,5 millones de españoles apuestan por la quiniela. El pasado año se jugaron casi 600 millones de euros al 1x2, una forma de tentar a la suerte que lleva 63 años propagando la ilusión a golpe de variantes. ¿Cuántos miles de pesetas jugan? Prode si sos de Argentina, penca si sos de Uruguay, en España, como dice el audio, quinielas, esas apuestas que se juegan por parte de los aficionados al fútbol, o algunos que no son aficionados del fútbol, y que son personas que saben de predicciones, o se juega por el lado de predicción. Ahí hay un dato científico empírico, pero también hay el que juega apostando a criterios de la suerte. Y esa dicotomía se juega justamente en estos juegos de azar. A mí me llamó poderosamente la atención un detalle. Me llamaron la atención varias cosas, pero quisiera comenzar por esto. Un testimonio que hay al final del audio que dice: en vez de tener un fondo de inversión en el banco, juegas a la quiniela que lo vives cada domingo. Y esta es una expresión cabal de cómo el fútbol es claramente un negocio antes que todo, no solamente para los grandes millonarios, dueños de los equipos de fútbol, dueños de las empresas de transmisión deportiva, sino que también es para el público común, que a veces mira los partidos no porque sea de alguno de los dos equipos, ni siquiera porque esté jugando tradicional rival y vos quieres que pierda. No, lo estás mirando porque vos apostaste a que el Mirandel iba a ganar 2-1 al Albacete con un gol en la hora de cabeza y estás con la expectativa de que eso pase para levantar tus 5 euros. Una locura si uno lo piensa desde el punto de vista de aquellos ingleses que fundaron, ¿no? El fútbol y sus reglas. Y para darte cuenta de la magnitud, porque yo estaba calculando un poco con los datos que daba el audio, trataba de, digamos, de actualizarlo a la fecha de hoy, y son 2,5 millones de españoles que para el 2008 jugaban cada semana la quiniela deportiva. Hoy calculo que será más, andará por ahí, no creo que varíe mucho. Y casi 600 millones de euros fueron apostados en 2008 según lo que decía este informe de la televisión española. 600 millones de euros. La cantidad de cosas que se podrían hacer con 600 millones de euros. Digo, yo no quiero contar plata delante del pobre, como se dice, ¿no? No quiero que tampoco la gente del otro lado, si está pasando necesidad con esto de la pandemia, se ponga a pensar qué haría yo con los 600 millones, pero me parece que es ineludible cuando uno escucha una cifra tan astronómica como esa. ¿Recuerdas también el año de la temporada de Leicester City en la que 4 o 5 fechas antes de terminarse las casas de apuestas le ofrecían pagarle el 70-80% de lo que hubiera sido la ganancia para lo que apostaron en un comienzo por campeón en Leicester City? Asegurarse esa plata, pero perder lo que sería ganar todo. Sí, recuerdo la temporada 2015-2016. Pero ¿cuánto pagarían un comienzo del Leicester? Por eso era la desesperación de las casas de apuestas, porque se fundían. Porque hay una predicción previa. Y este azar que se juega que quizás lleva a que la suerte esté, o el milagro mismo futbolero que también lleva, como vos decías, el gol en la hora de cabeza. Ese gol en la hora de cabeza que es impredecible. Son cosas que suceden por cuestión de azar, que si vos acertás, ahí tenés un criterio para pensar en la suerte. Bueno, azar que a veces no es tal. Se presenta como un hecho de suerte, pero en el fondo está todo amañado, como ha pasado en varios casos del fútbol español. Por ejemplo, en los medios argentinos tuvo bastante repercusión cuando a Leonardo Poncio, volante de River Plate, lo llevaron a declarar a España hace un tiempito, hace unos meses nomás, porque cuando era jugador de Zaragoza, hace ya muchos años, estuvo involucrado en un caso de amaño de partidos en el que, si no me equivoco, creo que salió culpable. Ahora mismo no recuerdo y por eso no me la quiero jugar. Lo mismo pasó también con Munúa, arquero del Levante, hasta hace muy poquito director técnico de Nacional, también técnico de Liga de Quito, que estuvo involucrado en amaño de partidos. Entonces, las apuestas cómo se infiltran en deporte también hasta tal punto en el que terminan corrompiéndolo.
Sí, exactamente. En Italia es una de las problemáticas más grandes que tiene el fútbol italiano. Justamente el tema de las apuestas y el tema del negocio de la mafia italiana. Es uno de los problemas que ha acarreado hace muchísimos años y en lo que se han visto envueltos varios clubes importantes y jugadores importantes, y hasta caso como el de propio Fabián O'Neill, que cuenta en su libro, que después saltó, creo que el arquero en ese momento a defenderse por lo que he leído del libro de O'Neill, y él sigue diciendo que no lo desmiente, y creo totalmente y confío en O'Neill, en lo que está diciendo, una persona que no tiene filtro justamente, contando de lo que lo forzaban. Bueno, acá casos de Pablo Escobar también, que hasta mató a una persona por una apuesta. Para la gente que no conoce quién es Fabián O'Neill, es un volante uruguayo que jugó en Nacional, en Italia. Les recomiendo que miren dos cosas en internet. Uno, la anécdota de Forlán y la computadora. Y en segundo lugar, el doble caño rotundo que le hace echar en 30 minutos. Es un deleite. Lo mejor es que ese caño lo vuelve a repetir con Gattuso en Italia. Claro, es que dice en la previa. Contala vos. En el libro él cuenta eso, que lo llama el amigo de Italia, que era no recuerdo qué compañía exactamente, que tuvo Nacional, y que le había dicho también que le había prometido hacerle 2 caños a Rotundo, y que le hizo, y lo llamó y le dijo, esta vez a Gattuso no le hace 2 caños, es otros 5, no es Rotundo. Y le dijo, ¿a qué no? Y le hizo los 2 caños, 3 caños, perdón, no son 2, 3 caños fueron, a Rotundo y 3 caños a Gattuso. Y dice que, no recuerdo exactamente, pero que en italiano le recordó a la madre y a todos los parientes de O'Neill también, Gattuso. Claro, es que en el vestuario del partido le dicen a O'Neill, si yo no le hago 2 caños a Gattuso, no puedo seguir jugando al fútbol. A Gattuso, a Gennaro Gattuso, el famosísimo volante del Milan que ganó todo. Esto que estamos hablando sirve de algo, porque significa que lo que pasó con Rotundo, él comprobándolo con Gattuso, un jugador de mucho más experiencia, significa que los 3 caños a Rotundo no fueron suerte. Ahí él comprobó que no es suerte. También te quiero hacer referencia, Franco, a lo que vos decías al inicio de tu intervención, que hablabas de la mafia italiana. Vos fijate, ¿por qué la mafia interviene en las apuestas deportivas? ¿Por qué interviene la mafia en los negocios en general? ¿Lo hace simplemente porque son negocios ilegales? ¿Lo hace simplemente por una cuestión de códigos, de tradición, de valores? No. Lo hace porque las apuestas deportivas, si se consiguen amañar, al igual que todos los negocios en los que está involucrado la mafia, como puede ser la venta de armas, la venta de drogas ilegales, etcétera, tienen una rentabilidad que se dice una rentabilidad mafiosa, es decir, una rentabilidad que está por encima de la que se puede conseguir sobre la base del trabajo. Es, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva con la actualidad, lo que sucede actualmente en Argentina con el famoso dólar blue, ese dólar ilegal, justamente, que es ilegal, pero al mismo tiempo tiene una rentabilidad tal que es mucho mejor que poner cualquier negocio. Bueno, lo mismo pasa con las apuestas deportivas. Las apuestas deportivas, si se amañan, si vos tenés la certeza de que el Milan le va a ganar 4-0 a la Juventus, si vos antes le jugaste toda la plata a eso porque lo amañaste, vas a ganar una torta de guita y no tuviste que mover un dedo, no tuviste que trabajar ni un jornal. Sí, exactamente. La cantidad de plata que circula, y eso es lo peligroso justamente, en algo que se supone que se juega a suerte y se está jugando a predicciones y a acomodos por parte de poderosos que se involucran en el fútbol. Déjenme decir que yo acá simplemente estoy exponiendo una situación que existe en la realidad, no se puede negar, no se puede tapar eso con un dedo. No estamos haciendo apología ni de la mafia, ni de tráfico de armas, ni de tráfico de droga, ni de nada en absoluto. Pero es algo que existe. Y del vicio de la apuesta. Y el vicio de las apuestas. Si apuestan, apuesten responsablemente. Y además, antes de pasar a las conclusiones también, nosotros, por ejemplo, que estamos en el Uruguay, en nuestro país, en el país oriental, desde hace unos años, creo que 2010 o 2012 por ahí, salió una ley por el cual la única página de apuestas deportivas que queda es Supermatch, que es una página de apuestas deportivas nacional. Si vos, estando en Uruguay, querés entrar ahora mismo en el navegador a William Hills, a B365, a no sé qué más páginas deportivas hay. ¿Querés entrar a cualquier internacional? No podés, vas a ver que te sale un mensaje de error, que no se puede acceder, no porque la página esté caída, no por una cuestión de servidores, sino por una cuestión legal de que no pueden operar en el Uruguay, solamente puede apostar Supermatch. Detalles anecdóticos que seguramente pasen en otros países, no creo que Uruguay sea la
la única excepción. Una especie de Tenfield con los derechos de las apuestas, más o menos. Ahí va. No sé igual si habrá sobornado Supermatch para obtener este derecho, pero sí llama la atención porque Supermatch en definitiva es una empresa privada, no tiene nada que ver con el Estado uruguayo, es simplemente una empresa nacional que los dueños son uruguayos. Vamos a las conclusiones, Franco, ¿te parece? Sí. Franco Faúndez, ¿existe la suerte en el fútbol? La contestación de esta conclusión la tengo que dar diciendo que en el caso de que exista es imposible de comprobar empíricamente. Si existe o no la suerte en el fútbol es una pregunta que se tiene que hacer interiormente cada uno, porque en este caso hay una multidimensionalidad para analizar los tipos de suertes que puedan existir que llevan a creer, como la maldición de Goodman, por ejemplo, en una mala suerte o la suerte con una cábala que le ha sido buena o con el propio brujo Manuel como una suerte positiva de brujería. Y estas cosas llevan a entender un poco que sí que existe, pero que también es una cuestión de fe el caso de la suerte. Es una cuestión personal, es como decíamos lo esoterismo, es una cuestión de adentro, del interior, y hasta la propia cábala es algo personal e interior. Entonces, si existe o no la suerte en el fútbol, es una pregunta que va al interior de cada uno. Dar mi respuesta sobre si existe o no la suerte en el fútbol es como que le pregunten a Trump o a Biden quién van a votar. Me parece que es bastante evidente porque ya lo dije en reiteradas ocasiones a lo largo del episodio que soy una persona adicta en cierta manera a las cábalas. Así que en ese sentido sí creo que existe la suerte en el fútbol. Ahora, si después entramos a profundizar, me parece muy interesante, por ejemplo, decir que en las apuestas deportivas no siempre existe la suerte, como hablamos y bastante en este episodio, existen ciertos amaños, ciertos casos particulares, que obviamente no son la mayoría, son una pequeña minoría, en los que, bueno, la suerte es de la vidriera para afuera, pero de la vidriera para adentro, claramente hay algo turbio por detrás. Después, la cábala yo creo que existe y hay casos como el que tratamos ahora del Benfica o por ejemplo en México, si nos están escuchando desde México, el caso de Cruz Azul, la máquina cementera, tantos años sin ganar un título. Bueno, yo me parece que son pruebas, ya es algo que supera a todo y que me parece que hace difícil de refutar la idea de que no existe algo paranormal o fuera de lo terrenal, por lo menos en esos casos. Y después, como hincha, si vamos a lo que fue el primer segmento, a mí la cábala es como una sensación de seguridad que me da y que si bien no es algo que te dura para toda la vida, que la vas a cambiar, es descartable hasta que llega la derrota, sí te da como cierta seguridad o te da menos nerviosismo en todo caso en esos momentos de incertidumbre. Pero sí, considero que existe la suerte en el fútbol. No es el fútbol puramente suerte, pero sí me parece que es un 5 o un 10% del total de la ecuación. Y hasta aquí este 15º episodio de Para la Tribuna, ya llegando al final de la primera temporada. La semana que viene tendremos ya el último episodio, luego tendremos especiales durante el verano. En esta ocasión la pregunta fue: ¿existe la suerte en el fútbol? Esperamos haber podido responder al interrogante. Saben que si les gustó el episodio nos pueden seguir en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast como Para la Tribuna. También estamos en YouTube, allí también subimos el episodio completo con los segmentos más destacados también. Obviamente que estamos como Para la Tribuna. Y también estamos, es muy importante que nos sigan, en Instagram. Estamos como Para la Tribuna-podcast. Así todo junto. Para la Tribuna-podcast, así nos siguen. Y además de los segmentos más destacados también subimos encuestas y demás contenidos para que podamos interactuar entre toda esta hermosa tribuna que semana a semana se sigue ampliando cada vez más y no paramos de hacer remodelaciones. Espero que les haya gustado este episodio y si es así los esperamos la semana que viene con más Para la Tribuna. Hasta la próxima.